Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al taller práctico sobre desarrollo de aplicaciones móviles en Android. Lo que vamos a explicar es una pequeña aplicación sobre el mantenimiento de clientes. Insertar, un listar, un eliminar y un actualizar. Primero vamos a ver sobre qué vamos a trabajar. Una base de datos en MySQL llamada Expo, con una tabla clientes. La tabla clientes contiene campos ID, cédula, nombre, apellido y edad. Esta base de datos va a ser utilizada por una aplicación web en Java, desarrollada sobre NetBeans, la cual va a implementar un servicio web. En este caso, el servicio web RESTful implementa el API JAX-RS, y este servicio web nos va a generar estas dos clases. Primero, el AbstractFacade, que va a ser una clase abstracta con métodos generales que vamos a poder utilizar. Cabe destacar que este utiliza JPA para comunicarse con sus bases, para hacer las transacciones con la base de datos para crear la persistencia. Por tal motivo está gestionado por el Entity Manager. Debemos asegurarnos que nuestro servidor Glassfish está ejecutándose y que la conexión con nuestra base de datos, en este caso la mía es esta, Expo, esté disponible. Vamos a hacer una consulta. Y aquí tenemos los datos. Ahora, al crear nuestro servicio web desde esta base de datos, nos genera esto. Aquí tenemos lo del cliente Facade REST. Podemos ver área de AbstractFacade. Por tanto, podemos usar sus métodos. Y aquí lo declaramos con los métodos de cada uno. Podemos usar con HTTP. Por ejemplo, aquí el método POST. Nos permite ingresar un dato. El método PUB nos permite actualizar. El método delete a través de un ID nos permite borrar un elemento. Así el método get nos permite seleccionar un elemento de nuestra tabla, de nuestra base de datos a través de su ID. Y si no le invocamos ningún parámetro, nos va a tomar todos los datos de la tabla. Vamos a comprobar que funcione nuestro servicio web. Y derecho, y vamos a testear el servicio REST. Ponemos browse, escogemos la aplicación y damos OK. Bien, aquí ya tenemos el servicio web ya funcionando. Vemos que aquí podemos hacer por ID. Si no ponemos ningún parámetro en un get, nos va a devolver todo. Así, si ponemos uno solo, nos va a devolver el primero. Ahora que vemos que ya funciona nuestro servicio web, vamos a ver nuestra aplicación en Android. Primero vamos a ver la estructura de nuestra aplicación. Tenemos una aplicación cliente Expo que tiene, bueno, aquí tenemos las clases que van a administrar cada uno de los layouts, que son nuestras vistas. Las vistas están compuestas primeramente por la principal, que tiene los botones para acceder a cada uno de los layouts. Luego en insertar nos va a pedir los datos y el botón insertar para que inserte los datos en la base de datos. Para actualizar, primeramente va a ser una búsqueda por ID, a rellenar los campos. Bueno, ahí podemos editarlos y luego los actualiza. En eliminar, ingresamos un ID y le ponemos eliminar. Si nuestro cliente se eliminará de la base de datos. En listar aparecerán cada uno de
nuestros clientes que tenemos en la base de datos a manera de una lista. Ahora vamos a ver un poco de lo que es el código. Primero tenemos la clase principal. Vamos a cerrar los otros layouts. Como ven aquí, todas las clases que vayan a manejar cada uno de los layouts tienen que extender de activity. Y aquí se hace referencia, por ejemplo, la main activity hace referencia, pues, o coge el contexto del activity main. OnCreate menú es por el menú que dispone, igual al momento de tenerlo cada uno de los ítems del menú seleccionado. Ese ya viene por defecto. Y aquí tenemos cada uno de estos métodos: calistar, calinsertar, caleliminar y calactualizar. Estos métodos los he creado solamente para crear un ítem y para iniciar una actividad. Un ítem lo que permite es llamar a una nueva intención. En este caso, esta intención va a ser llamar a la clase listar para cuando queremos, cuando presionamos el botón listar. Y esta va a llamar a insertar.class cuando aplastemos el botón de insertar, y así con eliminar y actualizar. Para poder hacer referencia a eso, tenemos las clases creadas aquí. Vemos que el insertar en sus propiedades, luego con un clic podemos aquí el nombre del método. Así podemos hacer referencia a cada uno de los métodos que hemos creado. Lo que hacemos es sobreescribir el método onClick. Ahora veamos insertar. Insertar igual extiende activity. Lo primero que haremos es crear variables globales. Estas variables globales para poder usarlas luego en un hilo. Referenciamos a todos los componentes que dispone nuestro layout: nuestra caja de texto, el botón y un text view donde va a hacer referencia a un mensaje, si se insertó correctamente o no. Aquí en el método onCreate vamos a hacer referencia por su ID a cada uno de nuestros componentes a través de nuestras variables. Por ejemplo, la variable btnint va a hacer referencia al botón btnint que se encuentra en el layout, y así con las demás. Luego sobreescribimos el método del botón onClickListener, que nos va a crear el método onClick. Bueno, aquí lo que está haciendo es instanciando un insertar cliente, que es esta clase aquí que vamos a crear. Aquí hay que explicar que para poder hacer consultas con HTTP client, y hay primeramente que trabajar en un hilo, ya sea sincrónico o asincrónico, ya que no se puede hacerlo a través del hilo principal en aplicaciones a partir de la versión 3 de Android. Por eso, para poder usar, creamos un hilo. En este caso, Asyntax lo que nos permite es crear hilos asincrónicos, y recibe como parámetros recibe tres parámetros. El primero hace referencia a lo que ingresa, a lo que necesita nuestra clase DoingBackground. El segundo, lo que arroja cuando actualiza. Y el tercero, como resultado final. El DoingBackground es el corazón de la sintaxis. Lo que hace es ejecutar propiamente dicho el hilo detrás del hilo principal. Así que todo lo que vayamos a hacer, queremos ejecutar en el hilo, lo hacemos dentro de esta clase DoingBackground, que va a devolver un string, ya que lo hemos puesto que devuelve un string. Primero lo que hacemos es instanciar un HTTP client, un default HTTP client, luego un HTTP post, y al momento de instanciarlo le vamos a dar la ruta con la que nuestro servicio nos va a brindar los datos que nosotros vamos a consumir.
Bueno, en este caso nosotros vamos a insertar con esta clase. Así que ponemos la URL que sirve para insertar. Bueno, le ponemos un encabezado que lo que vamos a consumir es JSON. Si nos damos cuenta aquí en las clases, cada una de las clases tiene un consumes y un produce. Como nosotros estamos aquí en insertar, este header lo que nos va a permitir es consumir producir un JSON. Este JSON, gracias al método post, va a consumir, bueno, en este caso puede consumir aplicación XML o si no JSON. Así que nosotros producimos en cambio un archivo JSON. Y aquí lo tenemos. Primero dentro de un try, creamos un nuevo objeto JSON. Ponemos todos los datos, los cogemos directamente de la caja de texto al momento de presionar el botón. De esta manera, los que son enteros o los que son numéricos los convertimos para que puedan ser leídos propiamente por el objeto JSON. Ahora con esta línea podemos ejecutar http://client.execute y el método que creamos, el método post. Si todo tiene éxito, lo que va a devolver es un string con insertado OK. En cambio, si hay algún error, va a devolver un string con un error en insertar. El método onPostExecute es un método también que pertenece a syntax, que se va a ejecutar luego que se ejecute el domain background. Lo que le va string result es lo que devuelve en sí, lo que devuelve el método de domain background, y solamente lo vamos a cargar en el label de resultado. Cabe destacar que el onPostExecute se ejecuta en el hilo principal. Ahora examinaremos la clase actualizar. Actualizar de la misma manera, primero crea variables, luego en onCreate esas variables van a apuntar a cada uno de los componentes que tenemos en el layout. Creamos bueno, en este caso tenemos dos botones, uno para obtener, para hacer una consulta por el ID que vayamos a ponerle, y en el otro tenemos un botón para actualizar, para utilizar el método put de HTTP. Bueno, aquí vamos a crear dos objetos, uno obtener cliente y otro actualizar, que son dos hilos. Aquí tenemos el primer hilo, obtener cliente. Igual utilizará un hilo sincrónico. En este caso va a devolver un array de string. El método doInBackground, que se ejecuta tras el hilo principal, va a tener una estructura muy parecida. Crea el objeto HTTP client. El ID lo toma de la caja de texto para buscar. Ahora, al momento de crear un HTTP, aquí creamos un HTTP GET, como de manera diferente que en insertar lo que hacíamos era crear un HTTP POST. Al momento de crearlo definimos la URL que vamos a utilizar y le mandamos la ID. ¿Por qué? Porque en el web service definimos que el método get vamos a buscar a coger un solo dato que se defina por su ID mediante esta notación path. Ahora, gracias a esa nos va a devolver un solo elemento de nuestra base de datos por la consulta, y le ponemos en el encabezado que necesitamos, o lo que nos van a enviar o consumir es un objeto JSON. Primero ejecutamos nuestro HTTP client. Ejecutamos el método get que hemos instanciado aquí por OBT, y eso lo guardamos, la respuesta la guardamos en un HTTP response.
Ahora, gracias a Entity Utils, vamos a coger todo, a convertir a toda la entidad que hemos recibido por HTTP, por la respuesta por HTTP response, y lo vamos a transformar en un string. Bueno, ya ese string lo vamos a convertir en un objeto JSON. Y vamos a ir capturando cada uno de los strings por cada uno de los patrones que nos dan. Por ejemplo, donde en el objeto JSON haya definido un valor para cédula, que sea string, nos va a depositar en esta array que hemos creado de cliente. Aquí definimos el array de cliente, un array de string. Asimismo, con nombre, apellido, edad. Y si se ejecuta todo correctamente, que el cliente 4 nos dé un mensaje de respuesta que se han cargado con éxito para poder usarlo y mostrarlo en el mensaje. Por último, retornamos el cliente. Ahora, si ocurre algún error, que el cliente en la posición 4, su mensaje sea errores a cargar, y retorna el cliente. Luego se va a ejecutar el post execute, y lo que va a hacer es cargar los datos que hemos conseguido del cliente y los coloca en los edit text y en el text view que tenemos disponible. Ahora, una vez los datos cargados, ya tenemos los datos cargados aquí. Una vez hecho eso, vamos al botón actualizar, que también vemos que utiliza esa instancia la clase actualizar cliente. Nos va a permitir ejecutar un hilo sincrónico. Este va a retornar un string. El doing background lo que hace es algo parecido. Crea un HTTP client. En este caso va a ser un HTTP put y utilizar la URL. Vemos que la URL de put no tiene parámetros y va a consumir, en este caso, JSON. Entonces vamos a producir un JSON. Le ponemos el encabezado que sea de tipo JSON. Y hacemos nuestro string que va a devolver. Lo inicializamos como null. Creamos un objeto dato que va a ser un objeto JSON de la clase de JSON. Ya este lo vamos a llenar con los valores que se encuentran en nuestros campos al momento de realizar nuestra actualización, o sea, al momento de presionar el botón. Va a cargar nuestro objeto con los datos de los edit text. A este dato le hacemos un string entity y luego lo colocamos en el HTTP put para que pueda ser enviado. Colocamos el mensaje si todo se realizó con éxito. Colocamos cliente actualizado, si no, que no se puede actualizar los datos. Ahora en el on post execute lo que va a hacer es mostrar el mensaje. Seguimos con la clase eliminar. La clase eliminar no se diferencia mucho de las demás. Tenemos un edit text, un botón, un text view. Bueno, y aquí declaramos la clase que vamos a hacer del hilo asincrónico. Igual referenciamos nuestras variables con cada uno de los elementos que tenemos en el layout. Le creamos al botón eliminar un evento on click. Instanciaremos un nuevo elemento de eliminar cliente y lo ejecutamos, ya que es un hilo asincrónico. Para devolver un string, en el método doInBackground creamos un HTTP client, conseguimos la ID, para que luego esa ID la podamos poner aquí en la URL. Ya vimos que el método delete recibe como parámetro el ID.
le ponemos el encabezado. En este caso estamos usando un HTTP delete y el encabezado JSON. Dentro de un try lo que vamos a hacer es ejecutar http client.execute y el objeto http delete que estamos usando. Si no hay error con eso, vamos a colocar un cliente eliminado, caso contrario error al eliminar. Aquí también podemos capturar un error en el http response. Podemos capturar un error 200, una respuesta 200 o 204 para verificar que se ha ejecutado correctamente el http delete. Aquí en el post execute lo único que hace es devolver el resultado en el label que tenemos disponible en nuestro layout. Ahora en la clase listar y con las demás no tenemos mucha diferencia, solo que aquí vamos a usar un componente llamado listView. Un listView nos va a permitir cargar nuestro cliente de esa manera de list. Solo escribimos el evento onCreate. Aquí definimos que este listar va a estar apuntando a nuestro layout insertarClient. En nuestra variable listClient hacemos referencia al objeto o al control listView que se encuentra en nuestro layout. Y luego instanciamos una clase ClientClient que corresponde al hilo asincrónico que vamos a crear. Y le ingresamos como parámetro this, que es el contexto de nuestra aplicación. Y lo ejecutamos. Aquí observamos que listar cliente va a utilizar va a ser un hilo asincrónico y lo que va a devolver es un array adapter de string. Esto para rellenar nuestro list view. Creamos un progress dialog para hacerlo visualmente más agradable. Lo que nos va a permitir es mostrar un mensaje de cargando mientras se está ejecutando el hilo. Ahora, en la syntax hablamos sobre que tiene algunos eventos que podemos utilizar o podemos sobreescribir. En este caso tenemos el onPreExecute que se ejecuta antes de el doInBackground. El doInBackground es el verdadero hilo que se ejecuta tras el hilo principal. Y el postExecute que ya hemos usado, que se ejecuta luego que hemos ejecutado el hilo asincrónico o el doInBackground. También hay dos métodos, el onUpdate y el onCancelable. Bueno, en este caso voy a usar el onPreExecute para ejecutar dentro del hilo principal, cargar nuestro progress dialog. Lo creamos con el contexto que hemos obtenido de la aplicación. Le ponemos un mensaje, en este caso cargando lista. Definimos que el usuario pueda cancelarlo y le colocamos un estilo de style spin. Luego lo mostramos. Ahora en el método doInBackground lo hacemos de igual manera que las veces pasadas. Vemos un HTTP client, instanciamos uno y ponemos un HTTP get. Bueno, en este caso voy a ponerle cualquier nombre de él, le voy a poner el mío. Y la URL viene definida por la URL del servicio. En este caso vamos a utilizar este get. Lo que va a hacer es devolvernos todos los usuarios de la tabla clientes. Colocamos un encabezado que nos permita consumir JSON. Ahora en un try, lo que hacemos es ejecutar nuestro HTTP client, nuestro HTTP get y lo guarda en un response. La respuesta que toma es un JSON array, un arreglo de
de JSON, de objeto JSON. Y aquí lo vamos a recorrer. Bueno, aquí definimos un arreglo que tenga el mismo tamaño del JSON, o sea, el mismo número de elementos. Luego con un for recorremos el JSON array para ir sacando uno por uno los objetos, consiguiendo uno por uno los objetos JSON que van a ser guardados en obj. Ahora, de cada uno de los objetos JSON tomamos los datos correspondientes a cada uno de los campos que tienen definidos. Por ejemplo, que tiene definido como ID cliente, como cédula, como nombre, apellido y como edad. Y los guardamos cada uno en variables locales. Al final, en clientes se va a ir guardando una sola cadena con todos los nombres, todos los datos que hemos cogido de cada JSON. Y con esos datos podemos armar nuestro array adapter al final. El array adapter lo que va a recibir primeramente es el contexto. Bueno, aquí la clase, el contexto que vamos a usar. Luego, cómo se va a mostrar. Como en este caso le puse simple list en 1. Y los datos que vamos a usar. Nuestro array clientes. Vamos a dormir al hilo 1 un tiempo de 2000 y retornamos el adaptador. Esto para que se cargue, se termine de cargar, para que se pueda visualizar un poco mejor. En el cats, si es que está vacío, al array adapter le ponemos un valor nulo para que devuelva vacío. En el onPost execute lo que hacemos es al listView le colocamos el adaptador que nos devuelve el domain background, que es result, y le cerramos por último el progress dialog. Ahora vamos a ejecutar para ver cómo funcionan si solamente nuestra aplicación. Tenemos run as Android application. Para ejecutarlo tienen que tener ya inicializado el emulador Android. Esperamos a que se cargue. Los errores lo podemos ir observando aquí en el locale. Voy a destacar que para que funcione debemos estar conectados en una red inalámbrica y que nos dé, y la IP que nos dé la pongamos aquí. En este caso la IP de mi servidor o de NetBeans, perdón, o de mi computadora, pues está aquí, que me ha dado mi router por defecto. Arrancamos el servicio, arrancamos la aplicación. Aquí tenemos nuestra aplicación ejecutada. Lo que va a hacer primeramente es insertar cliente. Lo va a llamar a este layout donde ponemos nuestro número de cédula. Hacemos un insertar.
Para que el insertado ha sido directamente insertado. Y aquí tenemos que nos ha dado, bueno, en este caso he puesto 2 veces. Tenemos nuestro cliente insertado. Vamos a colocar atrás. Vamos a poner el listado de clientes. Nos sale nuestro Progress Dialog y nos muestra todos los clientes que disponemos. Como pueden ver, podemos subir y bajar. Eso es lo que nos permite el List View. Vamos atrás, vamos a ver el eliminar cliente. Bueno, vamos a realizar el borrado aquí, que solo tengamos uno. Vamos a eliminar el cliente 8. Cliente 8 eliminado. Cliente 8 este de aquí. Vamos a ejecutar nuevamente la sentencia y vemos que se ha eliminado correctamente. Ahora por último vamos a actualizar. Actualicemos el cliente 5. Pongámosle un nuevo número de cédula. Un nuevo nombre. Perdón. Primeramente vamos a obtener los datos. Le podemos cambiar el nombre. Lo actualizamos. Cliente actualizado. Ejecutamos. Y el cliente 5 ha sido actualizado. Eso es todo lo que podemos ofrecerles sobre este taller de desarrollo para dispositivos móviles en Android. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.